Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy voy a compartir con ustedes una receta dulce, una receta súper deliciosa y fácil de preparar. Se trata de un pie de manzana. Aquí, como ven, ya tengo algunos ingredientes. Tengo la harina, la mantequilla. Las cantidades se las voy a estar dejando en la descripción del video. El secreto de la masa para este pie es que quede algo hojaldrada. Así que para ello vamos a necesitar los ingredientes fríos. Inclusive la harina la van a estar dejando una hora antes en la nevera para que esté fría. Pueden empezar a manipular esta masa con las manos. Yo voy a empezar con este robot de cocina que me va a ayudar para el comienzo, pero perfectamente ustedes pueden empezar a integrar los ingredientes con las manos. Yo solo voy a estar utilizando el robot con la varilla al principio, ya que luego también la voy a realizar con las manos. Es solo para que se integren los ingredientes del principio, la harina, la mantequilla, y una vez que haya integrado un poco, pues vamos a agregar 120 ml de agua helada. O sea, el agua tiene que estar muy fría. Al estar los ingredientes fríos, pues como pueden ver tiene una textura arenosa, ya que la mantequilla no está totalmente disuelta y eso es lo que queremos. Así que ahora manualmente, con ayuda de los nudillos, vamos a ir manipulando todos los ingredientes, amasando un poco para ir confeccionando la masa. También he agregado una cucharadita de vainilla. Esta masa no lleva azúcar, pero si ustedes desean que tenga un sabor dulce, pueden agregarle un poco. Con ayuda de una cuchara voy a amasar un poco para que se integre la vainilla. Y luego vamos a estar pasando todo para la superficie donde vamos a estar trabajando la masa. Vamos a incorporar un poquito de harina en la superficie para que no se nos pegue la masa y poder manipularla bien, y siempre que necesitemos podemos incorporar un poquito más. La amasaremos de manera envolvente y siempre que necesitemos incorporamos un poquito de harina para que no se nos quede pegajosa. Una vez que veamos que queda una masa totalmente homogénea, pues vamos a formar una bola y lo vamos a dividir en dos, ya que necesitamos para la base y para la cobertura. Vamos a trabajar con la mitad de la masa que necesitamos para la base y la otra mitad la vamos a reservar en la nevera hasta que la necesitemos. Con ayuda de un rodillo vamos a estar amasando y estirando la masa hasta que tenga el tamaño adecuado que necesitamos para el molde. Una vez que ya tenemos la masa estirada, vamos a incorporar un poquito de harina para poderla enrollar en el rodillo y luego colocarla encima del molde y darle forma a la base. El molde que yo voy a utilizar tiene 28 centímetros de diámetro. Se puede apreciar una masa totalmente espectacular, donde no está para nada pegajosa, muy fácil de manipular. Y así la voy a ir colocando hasta que cubra toda la base. Con ayuda del rodillo
Vamos a pasarlo por todo el borde para quitar el sobrante de masa y con ayuda de nuestros nudillos vamos a presionar un poco para que se quede pegada al molde. Una vez que la tengamos preparada vamos a ponerla en la nevera, al menos por 1 hora. Tiempo que necesitamos para realizar el relleno. Para eso vamos a necesitar 7 o 8 manzanas estilo golden o granny. Y lo primero que vamos a hacer es, una vez lavadas las manzanas, vamos a cortarlas, pelarlas, quitarles el corazón y luego lo vamos a estar cortando en laminitas finitas para cocinarla. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores del canal. Les doy 1000 gracias por haber elegido el canal para suscribirse. Espero que me sigan apoyando y se dejen sorprender por nuevos vlogs. También les invito a que compartan mi contenido con los demás. Si no lo saben, soy artista plástica y tengo otro canal dedicado a la pintura. El enlace lo pueden encontrar en la descripción del perfil del canal y también se los dejo en la descripción de cada video. Para seguir con esta receta, pues vamos a cortar, como les dije antes, la manzana en laminitas pequeñas y vamos a incorporar 60 gramos aproximadamente de mantequilla en una sartén. Cuando la manzana ya esté lista, rápidamente vamos a incorporar un chorrito de zumo de limón, ya que esto va a ayudar a que la manzana no se oxide y no se ponga oscura. Luego vamos a derretir un poco la mantequilla, pero no del todo, ya que no queremos que se queme. Y vamos a incorporar la manzana y vamos a mezclarlo todo para que se integre bien. Lo vamos a cocinar por unos minutos y vamos a incorporarle una cucharadita de canela. Luego voy a añadir 2 cucharaditas de azúcar moreno. Esto es opcional, si desean que la tartaleta no tenga azúcar añadido, pues estaría también igual de sabrosa. Vamos a incorporar un chorrito de agua y esto va a ayudar a que se termine de cocinar la manzana. Lo dejamos cocinar con la tapa 2 minutos aproximadamente y luego vamos a añadirle una cucharadita de harina. Vamos a mezclarlo todo bien y pasados 2 minutos pues dejamos que la mezcla se enfríe y la reservamos hasta que la necesitemos. Ahora vamos a amasar con el rodillo, vamos a estar estirando la masa que teníamos reservada para la cobertura. La tenemos que estirar hasta que tenga el tamaño adecuado que cubra todo el pie. En este caso yo voy a estar utilizando un cortador en forma de flor pequeñito para decorar. Pero ustedes pueden hacerle un entrelazado o pueden utilizar otro cortador para hacerle pequeños agujeritos o inclusive utilizar toda la masa y cubrirlo y hacerle solo unos pequeños cortes por encima para que respire la masa y no se les explote luego en el horno. Una vez que hayamos agregado todo el relleno en el molde, pues vamos a preparar la parte de arriba. Yo le voy a hacer estos pequeños agujeritos con el cortador de florecita y lo voy a decorar a mi manera. Yo les aconsejo que sigan la receta al pie de la letra para que la masa le quede así de espectacular, fácil de manejar. Una vez que ya tenemos todo el relleno y colocamos la cobertura, pues los bordes los vamos a enrollar hacia adentro y los vamos a sellar muy bien.
mientras que terminamos la decoración del pie, vamos a tener el horno precalentado a unos 180 grados aproximadamente. Esta masa se puede pincelar con un huevo para que quede más dorada una vez que la tengamos lista antes de ponerla en el horno. Pero en este caso a mí me gusta pincelarla cuando ya lleva un rato cocinándose para no añadirle más humedad y que quede el hojaldre perfecto. Y aquí ya está lista para meterla en el horno. Miren qué preciosa está quedando. Pues una vez que ya la tengamos toda formada, pues vamos a ponerla en el horno y la vamos a dejar por media hora aproximadamente. Según el horno, hay hornos en los que vas a necesitar más tiempo, pero cuando lleve 10 minutos cocinándose, vamos a pincelarla con el huevo rápidamente para que no pierda calor y la volvemos a poner en el horno. La pincelamos con el huevo porque esto va a hacer que tenga un color más dorado y más brillante. Pasado 35 minutos ya está listo este pie de manzana. Ahora les voy a estar mostrando cómo ha quedado por dentro y se puede apreciar la textura de la masa. Una masa parecida al hojaldre, crujiente. Ha quedado exquisita. Les invito a que me digan en los comentarios qué tal les ha parecido esta receta, si les gusta el pie de manzana. Todos los ingredientes se los voy a estar dejando en la descripción del video y si tienen alguna duda pueden preguntarme. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal, compartir mi contenido con los demás. Te doy mil gracias. Espero que les haya gustado mucho esta receta y los espero en un próximo vlog. ¡Chao!